Soy Douglas Velázquez, gracias por la presentación que me has hecho, ingeniero. Para mí pues es muy placentero y un honor poder hacer esta charla, este conversatorio sobre el arbitraje en telecomunicaciones, en TICs, en tecnologías de la innovación, donde vamos a mirar los desarrollos tecnológicos y el arbitraje en manos de los técnicos, en manos de los ingenieros, y cómo dentro del arbitraje el peritazgo técnico tiene una gran importancia, recurriendo pues a las últimas leyes de arbitraje y a los últimos estatutos sobre arbitraje que han sido expedidos por las distintas centros de arbitraje y conciliación del país. Estoy muy vinculado a la Cámara de Comercio de Bogotá, al Centro de Arbitraje y Conciliación, pero también hago parte de la lista A, pero también prestamos arbitrajes en otros centros de conciliación. La presentación tiene tres aspectos: los aspectos tecnológicos, los aspectos regulatorios y un análisis de caso emblemático que ha sido el conflicto entre la ETB y Concel en el arbitraje que ha tenido muchas incidencias. Ya me han hecho la presentación. Soy abogado de la Universidad doctor en Derecho de la Universidad de Santo Tomás, donde actualmente también soy profesor, docente. Además he sido director de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y me dedico a la consultoría legal y regulatoria en nuevas tecnologías y en temas de gobernanza del Internet. Un primer comentario: estamos convencidos que los desarrollos de las telecomunicaciones, los desarrollos de la TIC, las nuevas tecnologías, el Internet, deben facilitar el acceso y la información a la educación y ayudar a mejorar la productividad y la calidad de vida de los sectores más pobres, agrícolas, y aquellos que están en lugares más lejanos y más apartados del país. Creemos que las telecomunicaciones deben presentarse y las tecnologías deben prestarse con un criterio también de carácter social que tenían los servicios públicos en las legislaciones anteriores, los servicios públicos en general. Y el carácter social es que si los estratos altos, los estratos que económicamente puedan pagarlos por estos servicios, deberíamos de alguna manera auspiciar a los pequeños colombianos que no tienen las opciones económicas de todos nosotros, y llevarle como un ejemplo a las familias de estratos menores las comunicaciones de Internet y también los equipos móviles para que puedan acceder al Internet y a la televisión satelital de una manera mucho más económica y ojalá gratis, y de esa forma ellos puedan también adquirir los desarrollos de la información y la educación que las nuevas tecnologías nos ofrecen a todos los colombianos. El arbitraje en telecomunicaciones pareciera que fuera un tema muy tecnológico y legalmente muy especializado, y realmente no lo es. Lo que vamos a hacer en esta presentación es hacer como una visión de cuáles van a ser las opciones de arbitraje en la medida en que va creciendo las telecomunicaciones y el servicio móvil y el servicio de datos en el país. Para eso vamos a hablar de la justicia y la solución de los conflictos, la necesidad del hombre de comunicarse, el desarrollo de las nuevas tecnologías, la regulación y la gobernanza del Internet en Colombia, y el arbitraje, aquellos asuntos que los ingenieros y los peritos
deben tener en cuenta dentro de la nueva regulación legal y dentro de la nueva regulación estatutaria que los centros de arbitraje y conciliación están expidiendo. Para ello vamos a identificar los tipos de conflictos arbitrales que los nuevos desarrollos están trayendo. Y finalmente haremos un análisis del caso de ETB y Comcel, como al principio lo dije. La justicia. El hombre siempre ha tenido la necesidad de que exista una justicia que resuelva sus conflictos con los otros hombres. Y ha recurrido, pues, dependiendo de las épocas, en las primeras épocas, a la justicia divina, a la justicia de los dioses. Posteriormente, dentro de una vida de la humanidad un poco en barbarie y en violencia, que algunas veces resurge en brotes en ciertos lugares del mundo y en nuestro país, el famoso diente por diente. Usted me ofende, usted me golpea, yo lo ofendo, yo lo golpeo. Ese diente por diente fue el que hizo aparecer al Poder Judicial. El Poder Judicial como una justicia del hombre organizada a fin de resolver esos conflictos entre los hombres. Y así sucedió durante miles de años. Pero aparecen nuevos métodos alternativos, que los llamamos los MASC. Y los MASC son medios alternativos de solución de conflictos, donde empieza a crearse una cultura, una educación, una metodología para que el hombre resuelva sus conflictos a través de la negociación directa, y si no se pudieron poner de acuerdo en la negociación directa, entonces lo hagamos a través de una mediación, de un buen componedor, que es el pater familias, que es capaz de decirle: un momento, venga, resolvemos esto con estos conceptos, y se le crea y se le acepte, o de una conciliación a través de un conciliador que también tiene la capacidad, el entrenamiento y el conocimiento psicológico y del momento de la situación que se está discutiendo para proponer una solución que sea técnica y económica aceptable para las partes en disputa. El otro sistema es el arbitraje. El arbitraje que se hace recurriendo a una cláusula o a un acuerdo arbitral que se llama cláusula compromisoria, y en la nueva reglamentación la llaman también contrato de arbitramiento o acuerdo arbitral, donde se resuelve entre las partes previamente o posterior del surgido el conflicto, ir a un centro de arbitramiento, un centro de arbitraje donde dentro de una reglamentación dada por la ley por ese centro se nombren unos árbitros quienes resuelvan la disputa, y cuyo fallo, que se llama laudo arbitral, tiene las mismas condiciones y la misma el mismo sentido de un fallo judicial. Veamos entonces y entremos en materia. Desde luego que esta es una observación de la tecnología hecha por un abogado. Ustedes podrán contradecir y decir: este abogado está equivocado en este punto, pero lo discutimos. Vamos a dar unas opciones para que tengamos un conversatorio y me puedan preguntar sobre temas concretos. Espero poder tener las respuestas en el momento, o si no, las estudiamos y las respondemos por otro método. Para eso estamos en las nuevas tecnologías. Albert Einstein hizo una frase profética. Dijo: gracias a Dios pertenezco a otra generación que no hace parte de esta de las nuevas tecnologías. Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad y el mundo solo tendrá una generación de idiotas. Y cuando uno observa el desarrollo de la humanidad, se encuentra que anteriormente el pater familia, el sabio, los mayores de la sociedad,
se sentaba y le daba la información a los menores sobre las reglas de juego en esa sociedad prehistórica, sobre la forma de cazar, la forma de hacer la agricultura, la forma de construir las armas, la forma de comunicarse con los demás y empezar a respetar el principio de familia, del hogar, y ahí sí fue creciendo la humanidad y se fue constituyendo la sociedad para llegar a lo que tenemos ahora en la parte baja de este cuadro, y es la gente usando la tableta, el computador, el celular, los medios tecnológicos, los datos, unos todos a espaldas de todos y todos babeando por la nueva tecnología. Entonces hemos pasado del hombre que escribía en la piedra, el hombre se comunicaba a través de señales de humo y que después descubrió el papel y la tipografía e hizo el invento más grande, y fue llevar la información a través de un libro. Ese fue un gran paso de la humanidad en su desarrollo. De ahí pasamos ya al email, y al email en comunicaciones móviles, uno de los avances más grandes que ha tenido la humanidad. Y pasamos al Twitter, y nos dedicamos como unos idiotas a tuitear y a ser dependientes de ese aparatico que se llama el celular o la tableta. Y uno va a la cafetería de la universidad y están todos tomando café, pero no hablan entre sí, están dedicados a hablarse y a contestarse, inclusive con el de frente, muy posiblemente, a través de internet y a través de las aplicaciones. Y va uno al museo en Madrid, y en lugar de estar sentados al revés observando la obra de Van Gogh, está todo el mundo más bien mirando seguramente otras obras de arte, pero a través de su internet. Y vamos a la playa y encuentra a los muchachos de espalda al mar viendo el internet, y lo mismo en el partido de fútbol. Por eso es que hace unos días, el presidente de la República dijo: oiga, ministro, hágame un favor, haga algo por mí, estoy mamado con el pésimo servicio de celular. Y el ministro le contestó: tranquilo, presidente, a mí sí me funciona perfecto, yo soy ex empleado de Telefónica. Esto es un chiste harto, un chiste feo, pero tenía que echar. Desarrollo de las nuevas tecnologías. Todas las nuevas tecnologías se conforman o hacen parte de un ecosistema digital. Un ecosistema digital que tiene las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, y que ese ecosistema también incluye las tecnologías las tecnologías de la información y las tecnologías de la investigación y de la innovación. Desde luego, entran una serie de componentes en ese ecosistema digital, que llamémoslo de TIC, para no hablar de todos lo que representan, donde hacen parte los usuarios, los servicios, las redes, los terminales, los equipos terminales, los operadores, los contenidos, las aplicaciones, las regulaciones, todo está metido dentro de ese, tiene que ver, juega dentro de ese rompecabezas del ecosistema digital. ¿Qué conlleva eso? Conlleva negocios, conlleva relaciones comerciales, relaciones personales, intercambio de información, de conceptos y creación de bienes intelectuales, que todo eso lleva a conflictos y ha llevado a grandes conflictos y a grandes demandas del usuario contra el usuario, del usuario contra el operador, del operador contra el otro operador, del defensa del que tiene el derecho sobre un software o la propiedad intelectual sobre un producto, y todo eso son conflictos que van creciendo día a día
en la medida que se va creciendo también la conectividad y la conexión de las gentes. El ecosistema digital, como lo plantea el ministro Molano, tiene una oferta que es dada por los operadores y tiene una demanda que es solicitada y utilizada por los usuarios. Y a partir de esa oferta y esa demanda, entre los usuarios utilizan la infraestructura y los usuarios utilizan igualmente los servicios, pero usan las aplicaciones y los servicios necesitan de la infraestructura y las aplicaciones necesitan de los usuarios que son sus clientes y son de los que viven. Y para poder desarrollar ese ecosistema digital tenemos que recurrir a dos tipos de infraestructuras que lleven los datos, que transporten las comunicaciones y los datos, los contenidos como lo denomina la ley. Una es el espectro, que el espectro es un medio natural por el cual viaja a través de las ondas, viaja la información. Y es el mismo espectro que utilizamos cuando el marido le habla por voz o crea un sonido a la mujer. Es el espectro, pero en el caso de las telecomunicaciones ya tenemos un espectro electromagnético en el cual no voy a entrar a explicarlo porque sería un ignorante en la materia, un novato en la materia, un aprendiz de ingeniero. Estoy por ahí en primera clase, en el primer semestre, pero que sí les puedo decir que tiene una gran importancia para el país y tiene una gran importancia para todos los países, y es tan grande su importancia que el artículo 75 de la Constitución Política de Colombia lo define como un bien público que es inajenable e imprescriptible. Quiere decir ello que es como una plaza pública. Nadie puede ir y vender la Plaza de Bolívar o crear un derecho de propiedad sobre la Plaza de Bolívar con el concepto de que es que la usa o ha estado allí viviendo debajo de la estatua de Simón Bolívar durante más de 10 o 20 años y que se originó un fenómeno de prescripción porque ha actuado como propietario, como dueño de la plaza. No hay, en los bienes públicos, en el tipo de bienes públicos y en el espectro electromagnético no existe la prescripción adquisitiva del dominio. Ese espectro está sujeto a la gestión y al control exclusivo del Estado, que lo tiene que hacer de conformidad como lo establece la ley. Más adelante vamos a ver que nosotros tenemos una ley de TICs que fue expedida en el gobierno del presidente Uribe, siendo ministra María Rosario Guerra, hoy senadora, y que fue la norma que sirvió para desarrollar todo lo que está sucediendo hoy, afortunadamente, en el sector de las TIC en Colombia. En ese espectro lo que se busca es que se garantice la igualdad de oportunidades al acceso de él. Es decir, que se eviten las prácticas monopolísticas y de posición dominante de él por un solo operador que quiera hacer uso exclusivo y de forma monopólica del espectro. En una tutela en la que participé en la demanda de tutela en 1992-93, dijo la Corte Constitucional: la concesión del uso de una frecuencia para transmitir información es una facultad del Estado de acuerdo con el artículo 75 de la Constitución Política. Y comillas, solamente mediante el mecanismo de autorizaciones previas es posible garantizar el cumplimiento de los fines sociales del Estado y el uso técnicamente adecuado del espectro y la igualdad de oportunidades en su acceso. 4 renglones que definen perfectamente
que del espectro no se puede hacer uso y abuso si no hay un mecanismo de autorizaciones. Ojo, habla de mecanismo de autorizaciones, no habla de concesiones, ni habla de contratos de licitación, sino que exista un mecanismo de autorizaciones dependiendo de la importancia del espectro. Ojo, y más adelante lo vamos a revisar, es muy diferente al uso de nuevas tecnologías dentro del espectro. Eso origina la regulación, que algunos quieren que no haya tanta regulación, sino que más bien el Estado tenga una actitud de desregulación y no intervenga sino en ciertos momentos cuando sea absolutamente necesario, y eso también origina que exista o no exista, dependiendo la corriente a la que uno pertenezca, una gobernanza, una ley sobre el Internet. Hay quienes sostenemos que preferimos tener el Internet con una gobernanza mínima, donde solamente se cumplan ciertos requisitos de control al Internet y que no intervengamos, que eso es lo que le ha dado el desarrollo al Internet. Dentro de los ecosistemas digitales, pues están también, aparte del espectro, que es el bien público, que son el uso de las ondas radioeléctricas para llevar la información a la información física, a través de la fibra óptica, donde la comunicación digital viaja a grandes velocidades. Y aquí tenemos en esta presentación la fibra óptica, el Internet en el computador, y también está desde luego el alambre físico de cobre que comunica la telefonía pública básica, la telefonía pública básica conmutada, que también por el cual también viajan datos, y la telefonía celular, que sí utiliza que la voz del celular y los datos vayan a través del espectro. Desde luego que el espectro también utiliza el satélite. Y aquí hay que hacer un comentario sobre el satélite. En mi opinión, el satélite es una forma válida de llevar conocimiento e información a las zonas más apartadas, aquellas donde va a ser muy difícil llevar internet a través de la fibra óptica, pero que también sea un elemento de observación, que a través del satélite podamos ver los grandes incendios en las selvas, podamos ver el crecimiento de la situación vegetal, cómo es que están haciendo las explotaciones mineras ilegales o legales en el Guainía. Hoy no tenemos uso del satélite para controlar, para observar todas esas situaciones, inclusive para observar la situación meteorológica. El satélite puede ser de órbita baja o de órbita ancha, pero tiene un principio de conservar nuestra posición geoestacionaria en el espacio, y no estoy de acuerdo con la decisión del gobierno, especialmente del vicepresidente, que se niega a utilizar el satélite como parte de la infraestructura de las telecomunicaciones en Colombia. Esas vías físicas y que usan el espectro son utilizadas por el Internet. Y el Internet hace parte del ecosistema digital, siendo como la autopista de la información. El Internet se convierte en la vía por la cual van toda la información, van todos los contenidos, incluyendo la voz, incluyendo los videos y el correo electrónico, en fin. El Internet está definido como el mayor descubrimiento de la humanidad, después del papel, después de la pólvora, después de la imprenta, del mismo servicio de trenes, que fue considerado como una revolución industrial de la sociedad, y del mismo servicio de aviación. El Internet es el medio de información
más económico y de mayor acceso y conectividad en todo el mundo. ¿Y cómo se conecta? A través de un medio físico, ya dijimos, a través de la fibra óptica, que hoy ya tenemos en Colombia casi el 80-90% de los municipios conectados con internet, y desde allí estás empezando a salir a través de comunicaciones, conexiones de celular a sitios desconectados de la fibra óptica, y que está empezando a tener un gran uso en esas áreas apartadas. Este sistema se conecta dentro del país, pero además tiene conexión con todo el mundo a través de la fibra óptica que va por debajo del mar y conecta a todos los países en el globo terráqueo de una manera total. También en el ecosistema tenemos a los usuarios, que son los consumidores y que tienen muchos conflictos con los operadores, pero que también tienen conflicto entre los mismos consumidores. Estos originan conflictos, originan disputas, y esas disputas podrían ser solucionadas no por la justicia ordinaria, que lamentablemente nos ha hecho pasar una temporada muy mala en los últimos 3 o 4 meses, donde se negaron a prestar el servicio en los juzgados por un supuesto paro en defensa de unos intereses laborales que no son suficientemente importantes como para parar el trabajo de la justicia. Eso va a causar que la gente piense más en la oportunidad del arbitraje como una justicia seria, rápida y eficiente, transparente, para llevar a efecto este trabajo. Frente al usuario tenemos al operador. El operador, que puede ser que tenga mala fama en Colombia. La razón, porque pareciera que anduviera con una fusta golpeando al pobre usuario y al operador de su competencia. Hay mala calidad en el servicio. Todo el mundo se queja que no llega el servicio a algunos municipios, y ellos, con razón o sin razón, yo creo que sin razón, alegan que no han podido aplicar, expandir la red, porque los municipios, los alcaldes, los consejos municipales dictan regulaciones que no le permiten poner las antenas. Yo creo que este es un servicio público que tiene protección y regulación del Estado, donde no es válida ese argumento. Me parece un argumento flojo. También la mala calidad y los costos, el sistema de facturar, a pesar de que salen regulaciones, hay multas, sanciones, el usuario, la verdad, no tiene defensa alguna ante el operador. Hay que trabajar mucho en la defensa del consumidor de internet y de telecomunicaciones, porque allí también va a llegar el momento en que el contrato de prestación del servicio tenga una cláusula arbitraria de resolución de conflictos arbitral, y va a llegar muchos arbitramientos de causas menores también a los centros de conciliación y arbitramiento del país. Y hoy estamos bajo el imperio del servicio móvil. Todos los servicios están en un solo terminal, y ese imperio del servicio móvil, que utiliza desde luego el espectro, tiene la ventaja de que lleva todos los servicios, se ocupa de todos los servicios, tiene voz, tiene imagen, música, todos los servicios están en un celular. Ese es un avance que nosotros hoy lo utilizamos, pero no percibimos que en Colombia se ha logrado avances extraordinarios en los últimos 2 años. Y para usar los servicios de telecomunicaciones, los usuarios tenemos el ramillete de aplicaciones.
Las aplicaciones son muy importantes hoy por hoy en el desarrollo de la comunicación de las personas. Y esas aplicaciones también generan conflictos. O sea, que no vayamos a pensar que los conflictos de telecomunicaciones son estrictamente sobre la conexión, sobre los contratos de interconexión, o de aspectos puramente de software, de hardware y de utilización del derecho de propiedad de algún software que ya esté registrado. No, el WhatsApp, la música, las imágenes de YouTube, los videos, todas las aplicaciones hacen que esté ahí medrando una posible conflicto por el uso de estas. Por ejemplo, en materia de música, hay una aplicación Deezer, se llama Deezer, que tiene 27, 28 millones de canciones. Y usted puede entrar y pedir la canción por el nombre de la canción y la oye en segundos, en términos de segundos. Pero no se sabe el título de la canción, la puede buscar por el cantante. Y también ahí le pone el cantante y le ponen las canciones de ese cantante más populares y ahí encuentran la canción que uno quiere. O también puede hoy estar ofreciendo un servicio que usted por una parte de la letra puede identificar una canción. El otro día estaba preparando una conferencia sobre estos temas y quería hacer una referencia al maldito dinero. Y hay una canción de música norteña que la he oído en las ferias y las fiestas en Boyacá, donde habla de que tú no me quieres porque yo no tengo el maldito dinero. Yo quería hacer referencia a esa canción para ponerla en la presentación y no me acordaba ni el autor y puse el maldito dinero y me la sacó en menos de medio segundo. Eso es la fuerza del Internet, pero la fuerza sorpresiva, sorprendente del Internet, lo que quiero decir es que está y va a originar para los muy próximos años, un gran cúmulo de acciones que deberían ser todas ellas resueltas por los métodos alternativos de solución de conflictos y arbitramiento. Que habría arbitramiento de causas menores y que no tendríamos necesidad de recurrir a los juzgados y que se resolverían de una manera muy rápida, muy espontánea, como lo voy a explicar más adelante. Hablamos de las aplicaciones, y qué decir del comercio electrónico. El comercio electrónico sí que está haciendo negocios. Hay una ley en Colombia de comercio electrónico, una ley que fue expedida entre las primeras leyes de en Latinoamérica sobre el comercio electrónico y que permite avalar el negocio que yo hago con usted en materia de cualquier materia de compra, venta, prestación de un servicio, de un bien por el correo electrónico y que tiene validez, que no necesita ir donde el notario, que no necesita hacer el registro, que la ley le acepta que lo que usted declara por ese comercio electrónico tiene toda la validez y toda la importancia. Y usted dirá, como ingeniero del sistema, ¿yo qué tengo que ver? Pues todo, porque usted tiene que avalar ante los árbitros que fue utilizado en un sistema de correo electrónico y que ese correo electrónico es válido y que proviene de la dirección y que proviene de todo lo que pueda debatirse sobre ese acuerdo electrónico. También se utiliza en política. Está comprobado que los 4 años de más que tuvo Obama en la presidencia de los Estados Unidos se los debe a todos estos desarrollos tecnológicos y a todas esas nuevas aplicaciones de Twitter y demás, Facebook y demás. Pero también a través del Internet se hace el teletrabajo. Ya se va a trabajar desde la casa. Eso también tiene implicaciones laborales.
Si yo hago un trabajo desde mi casa y no fui a mi lugar de trabajo, pero hice el trabajo que me fue encomendado, tiene la misma validez laboral, legal y el mismo compromiso de pagármelo si lo hubiera ido al sitio de trabajo. Estamos ya avanzando mucho. Este ministerio de TIC dentro de estos últimos 5 años ha avanzado mucho en todos estos temas y afortunadamente eso genera conflictos y afortunadamente ustedes son los árbitros, van a ser los árbitros o los expertos que van a darle apoyo a los árbitros, porque no podrán ser árbitros ni los que sean abogados, pero van a ser los expertos, los peritos que le van a dar apoyo a esos árbitros en esos conflictos. El gobierno en línea, más de 2.000 y pico de entidades del Estado, de todos los niveles de la nación, de departamentales y de los municipios, ya tienen los trámites a través del gobierno en línea. Eso también va a tener conflictos, porque el mismo funcionario o la entidad puede decir: usted no cumplió con la presentación de la declaración de renta en la forma que debe ser, ¿no? Y uno dice: sí, la presenté, y aquí tengo mi correo, y vea que la presenté, y usted tiene el problema en la falla, y tiene que ir donde el ingeniero de sistemas o el ingeniero electrónico, no sé cuál, a que sea el perito que diga: sí señor, de acuerdo con este análisis, usted sí presentó ante la DIAN, en el sistema de la firma digital, o como sea, su declaración o la obligación tributaria, y aquí la falla fue del otro lado, y ahí se va a resolver también esos conflictos a través de el arbitraje. La regulación. En telecomunicaciones se habla más de regulación que de ley, de decreto o resolución. La regulación surge como una expresión de la facultad que tiene el presidente de la República de expedir normas para resolver un conflicto económico y para corregir fallas en los mercados o para sancionar a aquellos que están abusando con la competencia y abusan de la posición dominante. Es tan importante que el artículo 33 de la Constitución estableció que la libre iniciativa privada y la libre competencia económica son protegidos por la Constitución. Son derechos fundamentales protegidos en la Constitución. La libertad económica, la libertad al trabajo, la libertad a la negociación no puede ser limitada ni restringida ni por una tecnología ni por una ley. Y si lo es restringida, puede haber una intervención del primer regulador del país, que es el gobierno, que es el presidente de la República, y quien ha transferido esa función a las comisiones de regulación. Todo en busca de racionalizar la libre competencia. Claro que en telecomunicaciones tenemos un nudo gordiano en los entes de regulación. Por un lado está el Ministerio de TIC, que fue el regulador inicial y que nunca fue capaz de desprenderse de la facultad y de la función de regulación y que quiere intervenir. Siempre los ministros, todos los que conozco en los últimos 15 años, quieren ser el regulador. Y llegan a las comisiones de regulación a imponer sus criterios y a no respetar el criterio de los técnicos que hacen parte de esas comisiones. Y lo hacen de otra forma, imponiendo a su querer el técnico que va a ir a la comisión. Por eso se ha perdido un poco la fortaleza de las comisiones de regulaciones, porque los ministros no llevan a las comisiones a los ingenieros que saben, o a los ingenieros que tienen el expertise, a los ingenieros que ya tienen la edad y que tienen la experiencia, sino que llevan a personas que sean sus amigos o que tengan que agradecer el nombramiento del cargo. Pero ahí está el ministerio, pero por otro lado está la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que antiguamente se llamaba, antes de la ley de TIC,
la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, que yo con mucho honor y sin ningún merecimiento presidí y trabajé en ella. Pero también hay otra entidad que también está metida en la regulación, que se llama la Agencia Nacional del Espectro, y la Autoridad Nacional de Televisión también, aunque usa el espectro y hace información, también es reguladora. Y ahora pues la Superintendencia de Industria y Comercio, que debía ser una entidad de control y vigilancia y de sanción a las actitudes déspotas de los monopolios, resulta siendo reguladora de ciertas actividades de telecomunicaciones a través de multas y de sanciones a veces extremadas. Hay ahí que resolver un grave problema en la legislación colombiana en este aspecto de las sobre el regulador en telecomunicaciones. Además, que tenemos que cumplir con regulaciones expedidas por órganos internacionales fuera del país, con el que hemos hecho acuerdos de que aceptaremos esa regulación expedida por ellos. Colombia tiene una ley, la ley 1341 del 2009. Esta ley fue denominada la ley TICS, la ley de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones. Define las TICS. Las TICS son el conjunto de herramientas, recursos, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes, medios que permiten la compilación, el procesamiento, el almacenamiento, la transmisión de información como la voz, datos, textos, videos e imagen. Eso es TIC, cubre todo lo que tiene que ver con información y contenido en materia de nuevas tecnologías. Y señala el alcance de la ley, fija el marco de la ley, dice la ley que aquí el sector de TICS tendrá un marco general para la formulación de las políticas públicas, y dice quién expide esas políticas públicas: presidente de la República, el ministro, la comisión reguladora no expide políticas, las entidades de control y vigilancia no expiden regulaciones, no expiden políticas, es el Estado, es el gobierno el que expide las políticas. Y los ministerios deberían quedarse contentos con esa función de expedir políticas y analizar las políticas de acuerdo a lo que está pasando en los desarrollos en el mundo y expedir unas políticas para que sean adaptadas esas políticas por la regulación. Y todo para facilitar que el ciudadano tenga libre acceso y sin discriminación alguna a la sociedad de información. Colombia es una sociedad de información, es una sociedad que ya, como lo dijimos al principio, está absolutamente interconectada a través de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y tiene el compromiso el Estado de no permitir que se le pongan a través de operadores y de otros agentes condiciones a esa sociedad de la información. La ley se basa en 6 principios. Solamente voy a leerlos y me voy a detener en uno de ellos porque me parece muy importante para ustedes el principio de la neutralidad tecnológica. La ley va porque haya una prioridad al acceso y uso de las TIC, una política de normativa sobre la libre competencia, establece, de acuerdo con la Constitución, que en Colombia hay libre competencia y hay desacato a las posiciones dominantes de algunos agentes que quieren llevarle el negocio directamente y no quieren soltar que otros agentes le compitan, y eso va en contra del usuario, porque en un negocio donde hay 1 o 2 o 3 o más competidores, siempre será el usuario el que tendrá
la ventaja porque puede escoger entre unos y otros para la prestación de un servicio que quiere contratar. El uso eficiente de la infraestructura y los recursos escasos es otra de las partes muy importantes que tiene esta ley. La protección de los derechos del usuario, de los cuales ya hemos hablado, la promoción de la inversión, porque este es un negocio costoso que requiere mucha inversión en tecnología y que debe darse normas regulatorias que promuevan esa inversión y la favorezcan. Y fija el principio de la neutralidad tecnológica. Voy a tomarme 2 minutos para explicar, en mi opinión, qué es ese principio. Cuando se tramitó esta ley, nosotros colaboramos con la ministra María Rosario Guerra. Nosotros, digo yo, como ASONED, Asociación Colombiana de Empresas, Pequeñas Empresas de Internet y Pequeños Usuarios del Internet, en la elaboración de la ley y en las investigaciones de cuál debería ser como la directriz de esa ley, los principios que habría que defenderse en el Senado, especialmente porque llevábamos 6 o 7 proyectos y los grandes oligopolios de las telecomunicaciones habían logrado frenar la expedición de una ley nueva de telecomunicaciones, de TICS, que modificara la ley de telecomunicaciones antigua, que ya no tenía nada que hacer porque estábamos en un nuevo ambiente distinto tecnológico, en un ambiente distinto tecnológico. ¿Yo cómo veo la neutralidad? Parte, según mis investigaciones, de una corriente internacional que existió para que se eliminara las barreras jurídicas, técnicas y económicas para el uso y la distribución y modificación y la información de resultados de investigación publicados por revistas especializadas en tecnología. ¿Qué hacían? Se hacían las investigaciones, se proponían las regulaciones y no había información a terceros, sino que esa la manejaban cerradamente para provecho de los operadores. Y se generó un movimiento que busca hacer frente a esas prácticas monopolísticas de los grandes editoriales y de revistas científicas, que éstas pudieran ser vistas, revisadas, leídas por la academia, por los usuarios y por los demás agentes que están relacionados con las telecomunicaciones y con las TICs. Por lo tanto, el concepto de la neutralidad tecnológica es una reacción clara contra los monopolios, frente al deseo de estos de perpetuarse en su condición de ventaja competitiva. Y en esa discusión de hace 3 o 4 años sobre que si el servicio de voz IP era una nueva tecnología o era un servicio de telefonía pública básico conmutada o era un servicio de celular, y que en ese caso, que era un servicio de voz a través de la tecnología de la tecnología del Internet, y en ese caso, finalmente, a pesar que hubo un ministro que convencido de que la voz sobre IP era un delito, tramitó y logró un artículo en el Código Penal estableciendo esta actividad como un delito. Ese artículo lo demandé a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional tumbó esa norma de esa ley promovida por un ministro. Entonces, lo que uno piensa sobre qué es la interpretación de la neutralidad tecnológica, desde el punto de vista jurídico, yo diría que Colombia, de acuerdo con su Constitución, está declarado como un Estado social de derecho, y que en desarrollo de ese Estado social de derecho, el marco de política y el marco regulatorio debe ser propicio, transparente,
favorable a la competencia, predecible y tecnológicamente neutro, como lo dicen las normas internacionales. Es la única forma como podemos construir una sociedad de la información. Una sociedad de la información que esté centrada en los ciudadanos, en los usuarios, en los consumidores, en los hombres, en los ciudadanos que hacemos parte de este territorio. Por lo tanto, el Estado no puede intervenir sino solamente para corregir fallas en el mercado, para mantener una competencia leal, atraer inversionistas, intensificar el desarrollo de la infraestructura, pero el Estado no puede ponerle cortapisas al ingreso de nuevas tecnologías para prestar el servicio tecnológico a los usuarios. Y no las está poniendo en este caso, en Colombia. Y no las está poniendo porque está dejando que ingresen nuevas tecnologías y se presten nuevos servicios sin llevarlos a crear leyes como era antes. Antes teníamos que salía la tecnología del celular, había que tramitar la ley para la tecnología del celular, que había que salir la ley de la tecnología de los PCS y entonces habíamos que tramitar la ley de PCS, todas tramitándose con lobby por los operadores en el Congreso, a fin de no perder su posición dominante de monopolítica. Finalmente, en relación con esto del monopolio y de la neutralidad tecnológica, habría que decir que ni siquiera la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ni la ONU, ni ningún otro de los organismos de la ONU se ha pronunciado de fondo en esta materia. Y eso ha servido para que el desarrollo sea más rápido. ¿Qué tal el tema de las aplicaciones? Para las aplicaciones como TAPS. Se creó una aplicación, se hizo uso de la aplicación y hoy todos los ciudadanos, muchos ciudadanos en Colombia utilizamos el servicio del taxi a través de esa aplicación. Pues algunos propietarios de otras tecnologías como la llamada por teléfono y el radio empezaron a decir que esa era una tecnología que no estaba aprobada. Tuve yo que intervenir en un concepto jurídico para decir que los señores no tenían ninguna razón al hacer esa afirmación. Bueno, para volver otra vez a los conflictos y a los laudos arbitrales y entrar a analizar muy rápidamente, como la parte final de esta presentación, cómo funciona el arbitraje en Colombia, cómo funciona el peritazgo en esos arbitrajes, podríamos resumir que hay diversos conceptos que atraen conflictos y que esos conflictos son perfectamente se pueden resolver a través de arbitrajes, que no necesitan el arbitraje costoso ni el arbitraje de los grandes árbitros, sino que puede haber el arbitraje de las causas menores, que pueden tener costos muy baratos y pueden desarrollarse, realizarse de una manera muy fácil. Hay en telecomunicaciones, arbitrajes en tecnologías y TIC, hemos hablado de redes como medios de transporte, de servicios de contenidos visuales, de telefonía fija, de telefonía móvil, de banda ancha, de movilidad, de internet. Todos esos componentes tienen motivos de conflicto entre las personas que prestan esos servicios o las que los reciben con los usuarios, y ahí hay una mata de posibilidades de trabajar como árbitros y trabajar ustedes como expertos y peritos en esos arbitrajes, que serían muy importantes. Unos datos estadísticos solamente para mostrar la importancia y el crecimiento. En el 2014, los usuarios de telefonía celular alcanzó a los 43 millones de abonados. Y las ventas por celular en el 2014 fueron cercanas a 9 billones de pesos. Estamos hablando del negocio más espectacular y importante de Colombia,
estamos hablando que es mayor casi a las exportaciones de petróleo, oro, carbón, juntos. Nadie puede negar que en ese negocio que es de menudeo no se presenten conflictos por cualquiera y por todas las razones. El crecimiento de las redes, de los usuarios en las redes sociales sigue creciendo, sigue siendo altísima todos los días. En el mundo existen mil millones de personas registradas en Facebook. Ahora que vino el dueño de Facebook, manifestó que había 1.300 millones. Yo le envié un Twitter diciéndole que ese número, que no nos inventara cifras, porque aquí estamos conectados a Facebook y al Internet y sabíamos cuánto era lo que estaba contabilizando los centros de investigación que llevan esas investigaciones. El 75% de los individuos en Colombia son usuarios de redes sociales. El 75% de los colombianos somos ya usuarios de redes sociales. Eso es una cifra impresionante. Y un reporte de MINTIC reciente habla de que 7.5 millones de usuarios hay en Facebook colombiano. Que esa cifra nos coloca a Colombia entre el puesto 10 o 12 en el mundo en número de usuarios. Vemos que los colombianos estamos usando el Internet y las aplicaciones de Facebook de una manera amplísima. Tenemos cerca de 9 millones de suscriptores en Internet. Tenemos casi que una penetración del 11.2% en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que la población es de 43 millones de habitantes. Tenemos 6 millones de Internet en banda ancha, 20.000 usuarios de Internet conmutado y 3,5 millones de usuarios de Internet móvil en datos. No tenemos más en móvil de datos porque los grandes operadores están cerrando la entrada de pequeños operadores y de sus competencias, o estuvieron cerrándola y ya está creciendo con otros operadores distintos, nuevos, la llegada de usuarios de Internet móvil. Es decir, que Colombia podría calificarse ahora sí como una sociedad informada, como una sociedad de la información. Todos los colombianos estamos conectados por este aparatico, un poquito exageradamente, como vimos en las fotos iniciales. ¿Y qué decir del comercio electrónico? Multiplica 3 veces su venta en Colombia en un comparativo entre el 2012 y el 2014. Había desconfianza en los medios de pago, había desconfianza en la calidad y en el cumplimiento del negocio que uno hacía. Pero hoy empieza ya el usuario a sentir confianza en la tecnología, a saber que si uno pidió unos zapatos de color marrón marca 39 a una empresa que le va a mandar esos zapatos y se le mandan número 36 en zapato negro, uno a través del internet hace el reclamo y la empresa ya sabe que si es sancionada por una falla en la prestación de su servicio puede acabar su negocio donde están las ventas, y en las ventas por internet superan las ventas presenciales. Son las mediciones que se están haciendo. Vuelvo a sacar mi carrito del mercado de las comunicaciones. Va muy rápido, muy fuertemente, muy veloz en todos los negocios. Y todos los días surgen nuevas aplicaciones, nuevos actores, y cada empresa va teniendo ya un banner, ya no solamente una página web, sino va teniendo banner y va teniendo aplicaciones para la venta de sus productos y para la transmisión de su información. Es increíble en Colombia cómo está creciendo ese negocio, y es increíble que creamos que eso no va a originar conflictos. Colombia y el mundo está inmerso totalmente en el negocio de las telecomunicaciones, en el negocio de la información y en el negocio de la transmisión de datos. Ya tenemos métodos de pagos y hay sistemas de seguridad para los pagos.
cada día van bajando las posibilidades de los hackers en intervenir, en violentar contraseñas. Ya las contraseñas se van volviendo cada vez más difíciles de ser penetradas y va existiendo nuevas tarjetas de crédito que tienen unas metodologías para hacer compras con mucho mayor seguridad, y aparece el Bitcoin como el dinero digital que va creciendo enormemente, pero enormemente. Tengo datos de la cantidad de plata que está circulando a través de los Bitcoin. En Colombia también expidió recientemente una ley para la expedición de medios de pago digitales, una ley que va a servir para que las empresas de pagos puedan montar sus compañías. ¿Qué significa todo esto de lo que hemos hablado? El negocio de las TICs ha crecido 120 veces en los últimos 3 o 4 años. El crecimiento de este negocio es también increíble. Las TIC es el negocio más grande que ha habido en Colombia en los últimos 500 años, más que el petróleo, más que la minería, más que el café. La TIC está involucrada, más gente, es más menudeada, porque cada usuario, somos 43 millones de personas usando ese método de comunicación, de información y de negocios. Y eso sí, como dijo un gran sabio de Sutamarchán, Boyacá, donde hay negocios, hay conflictos. Donde hay conflictos, hay posibilidad de un arbitraje. Donde hay posibilidad de un arbitraje, siempre en TICs, siempre tendrá que haber un técnico, siempre tendrá que haber un ingeniero que sirva a los árbitros a darle luces para resolver técnicamente el caso. Todo eso, gracias a Dios que así sea. Una brevísima, muy breve información sobre cómo funciona el arbitraje, especialmente dirigida hacia el perito. Ya dijimos que es un método alternativo de solución de conflictos y que a su vez la sentencia, que es el laudo arbitral, tiene la misma validez de un juez, con unas ventajas, y es que como son árbitros, la mayoría de las veces 3 árbitros que hacen una sala, no hay segunda, no sube en apelación a segunda instancia, y que más bien lo que sí hace es que se pueda llevar a la nulidad del laudo por razones muy establecidas en la nueva ley, que también estaban en la anterior, pero que quedaron perfectamente diseñadas y claras en la nueva ley de arbitramiento, que es la ley 1563 del 2012, que está en proceso de regulación, de reglamentación, y por la cual se expide el estatuto del arbitraje. Esta presentación ustedes la pueden tener, los que tengan curiosidad, la pueden tener y solicitarla a ASIS, que con mucho gusto va a ser enviada. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene este método? Primero, la universalidad, que se puede resolver cualquier tipo de conflicto, y cualquier tipo de conflicto dentro del ambiente de las TICs. La celeridad, usted presenta la demanda y en 6 meses está teniendo su resultado. Es un sistema muy eficaz, muy transparente, donde hay una inmediación total entre los árbitros y las partes. Usted puede pedir cuántas audiencias desee para explicar su caso y hablar y pedir pruebas y tramitar las pruebas con el árbitro, sabiendo que no se puede pasar más de 6 meses porque los árbitros pueden sufrir sanciones.
hay un aspecto de informalidad, no requiere la demanda escrita en las condiciones concretas, usted puede recurrir a una demanda más simplificada. Hay economías, hay reserva total en el desenvolvimiento del proceso arbitral, idoneidad de los árbitros. Los árbitros hacemos parte de unas listas creadas en los centros de arbitramiento y conciliación, y esas listas, los nombres son revisados en una corte arbitral formada por ministros y por gente de primer orden que hacen los filtros de conocimientos y de ética y de personalidad de los árbitros. Los árbitros son una garantía para la prestación de este servicio en todos los centros de conciliación del país. El peritatgo técnico, más cláusulas compromisarias, más cláusulas de arbitraje se están suscribiendo hoy, y estamos en una publicidad a través de todo el país para que la gente empiece a usar el arbitraje como su medio de solución de sus conflictos. Los centros de arbitraje tienen árbitros expertos y tienen también técnicos, y hacen una lista. Si usted quiere participar como experto en peritatgos, usted simplemente construye su hoja de vida determinando perfectamente cuál es su expertise, en qué temas estaría mucho más facultado, y va y la presenta a la suscripción y se inscribe, y esa lista por sorteo o porque uno como árbitro dice: un momentico, yo quiero unos peritos, los árbitros escogen o por sorteo o por cualquier mecanismo los peritos. Digamos que hay bastante neutralidad en la designación de los árbitros y de los peritos. Los peritos técnicos nadie lo va a creer, pero son escasos. En puntos concretos son escasos. A veces se recurren en arbitrajes que yo he operado como árbitro, hemos tenido que recurrir a peritos que son más bien economistas antes que ingenieros. Yo digo: un momento, ¿y por qué no tenemos un ingeniero? Porque no hay ingenieros suficientemente inscritos en las listas. Cuando usted reciba y esté inscrito en la lista, lo primero que tiene que hacer es entender muy bien el caso que se le están planteando y poner la mano en el corazón, decidir si tiene la capacidad, la responsabilidad, la experiencia para dar un concepto en ese caso. Porque donde se equivoque y creyendo que porque es ingeniero de sistemas o ingeniero electrónico o un profesional similar pueda responder a todos los casos, y resulta que no son todos los casos, y puede terminar haciendo fallar el tribunal con su expertise. Los técnicos son escasos, y por eso necesitamos que ustedes entren a la página de las distintas, en todo el país, de las distintas cámaras de comercio, vean las inscripciones y busquen un perfil en el que usted se sienta cómodo para trabajar como perito, y se ofrezca como perito, que verá que muy rápidamente lo estará llamando a ser perito en algún caso. Estoy convencido que va a haber muchos casos hacia el futuro. No voy a entrar en muchos detalles en el tema del caso emblemático, pero no puedo tampoco dejar de cerrar esta charla sin explicar desde mi punto de vista, en el que no participé ni como árbitro, ni como consejero, ni como consultor para ninguna de las partes sobre este tema. Lo he venido desarrollando desde el punto de vista académico, más que todo en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde soy profesor hace 15 años de los cursos de diplomado en arbitraje y en arbitraje de telecomunicaciones. Es una pelea entre dos empresas
es un arbitramiento, voy a hablar de términos técnicos, un arbitramiento entre dos empresas, dos operadores de telecomunicaciones, de servicio celular, Claro y ETV. Mejor dicho, que es un punch, aquí sí una pelea entre el señor Carlos Slim y el alcalde Petro. Y se refiere a un contrato de uso de la red de telecomunicaciones. Como ustedes lo saben, la regulación dice que es un absurdo pensar que cada operador construya una red de telecomunicaciones para la prestación de su servicio, menos el celular. Pero también dice la regulación que para efectos de que se pueda mantener la competencia, hay el operador existente pueda permitir o debe permitir al operador, ¿me lo pagas? Que el operador que está existente pueda permitir al incumbente para que éste pueda utilizar la red ya construida. No en forma gratuita, desde luego, no a pérdida del que construyó la red, tampoco, sino con unos precios y unas condiciones técnicas que sean iguales para todas las partes. Así se hizo ese contrato de ETV y Comcel para ciertos servicios de larga distancia. Después de que el contrato estaba funcionando, el regulador estaba funcionando desde el punto técnico y con unos acuerdos económicos, el regulador expidió una norma regulatoria cambiando los precios. Y uno de los que pagaba el precio o recibía el precio dijo: un momento, aquí hay una distorsión, yo estoy perdiendo dinero porque se me debe pagar más en razón que, o debe pagar menos en razón que esta norma varió el precio que yo tengo en el contrato, y se fue, aprovechando que tenía el contrato en la cláusula de arbitraje, se fue a la discusión a un proceso de arbitramiento. Ese arbitraje se empieza a adelantar, y yo no sé si ustedes se acuerdan que al principio dije: seamos unos expertos, volvámonos unos expertos en arbitraje de telecomunicaciones. Se empezó a tramitar y finalmente tuvo un fallo. Tuvo un fallo contra uno de los dos operadores. El otro operador que perdió el fallo recurrió a la vía que tocaba, que fue la nulidad ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado dijo que no había habido ningún motivo de nulidad. O sea que las causales de nulidad fijadas en la ley y que se alegó en la demanda de nulidad no habían sucedido. Por eso les digo a los señores técnicos: ustedes, cuando acepten ser parte de peritos, lo primero que tienen que ver es si el tema hace parte de su expertise, y segundo, si ese tema ustedes han intervenido directa o indirectamente con alguno de las dos partes y sean motivos de inhabilidad o impedimento para hacerse cargo de esa demanda, de ese expertise técnico, porque pueden sufrir sanciones terribles si usted se olvida o de mala fe sabía que había prestado un servicio a uno de los operadores sobre un tema de estos, y eso le origina una inhabilidad. Tienen que estudiar en el reglamento muy bien cuáles son las inhabilidades que hay, que también están en el Código de Procedimientos Civiles, son iguales para todos los casos. En este caso no hubo perito. El tema era una discusión sobre unos precios, una regulación. Y sí hubo un perito, pero lo importante es que el fondo del tema era regulatorio. La Corte, el Consejo de Estado, al revisar la demanda de nulidad, dijo que no había ningún motivo,
y sorpresivamente la parte que había perdido manifestó que ese procedimiento era nulo porque no se había cumplido con una consulta que había que hacerse ante la justicia andina, ante el Tribunal de Justicia andina. Presentó una demanda ante el tribunal diciendo que faltó el requisito de procedibilidad, el requisito previo de haber consultado sobre la demanda a esa entidad. Cuando yo veo el tema, yo le venía haciendo algún seguimiento también por pura curiosidad académica, y veo el tema y dije, señores, se la van a ganar. Pero en el fondo yo pensé que de golpe el tribunal pudiera decir que se hizo que nunca se presentó una queja, ni ninguna manifestación dentro del trámite arbitral sobre el cumplimiento de ese requisito. El tribunal dijo, sí señor, tiene razón el demandante, declaró la nulidad de todo y obligó al que perdía a pagar el valor de la diferencia que estaba en disputa entre el acuerdo que tenían firmado por el precio del costo del uso de la red y la nueva regulación, que fue en el fondo lo que originó esta situación. Todo el arbitraje discutió a fondo cada uno de las implicaciones que tenía esa discusión en un arbitramiento, si la ley o la regulación había cambiado el acuerdo de las partes y otros conceptos más. Eso lo que ilumina al pase para efectos del arbitraje en telecomunicaciones es que hubo en realidad una falla de procedimiento desde el principio, y que hubo una falla de procedimiento que no fue alegada en mi opinión oportunamente, pero que fue aceptada por el tribunal, y como un tribunal al que pertenece Colombia por los acuerdos internacionales que debemos cumplir lo que resuelve, se estará cumpliendo lo que este tribunal resolvió. Por eso yo termino mis clases diciendo, siempre que ustedes hagan un arbitraje en telecomunicaciones, investiguen muy bien cuáles son las normas regulatorias que iluminan el proceso, el caso, y a los peritos les digo, siempre establezcan primero si usted conoce ese caso, porque no todos los ingenieros, aunque se las den muchos de ustedes de ello, conocen de todo. Los ingenieros también son como los abogados, son especializados en ciertos tipos de servicios. Y segundo, siempre vean si alguna vez o han dado un concepto, o han trabajado para un tercero, o han tenido alguna vinculación de alguna forma con el caso o con las partes que forman ese arbitraje. Estoy muy agradecido con la CIS por haberme permitido esta charla, y no sé si querrán hacer alguna pregunta. Tengo unos minutos para con mucho gusto absorberla, y gracias por su atención. ¿Tienes alguna pregunta? Muchas gracias, Douglas. No. Vamos aquí, estamos monitoreando a ver si hay preguntas para los que están por streaming y los de Webex. Yo puedo monitorear. Sí, señor. ¿Qué hora son? Son las 8. Vamos a ver, tengo una comida con esto. Jorge, entonces escribe acá en muchas clases y no preguntas. Agradecemos por tu asistencia. Hasta una próxima conferencia.
Ven, ven. Mi decano, estoy aquí estaba dictando una conferencia, estoy aquí a 2 cuadras. Sí, señor. ¿Qué dices? Bueno, ok, yo ya estoy saliendo para allá, ya estoy saliendo. Bueno, entonces, ¿es por aquí un baño? Ah, ¿estamos en línea? No, ya. ¿Ya oigas? Ya se acabó. Ok. Habían como 13 por webs y ya, no sé, por streaming ¿cuántos tenían? Mire, todo se me pasó por culpa de Pues yo le puedo hacer el favor, pero yo podría hacer un sábado. Le podría colaborar. le tenemos que vayan, ¿no? ¿Qué? Que me mire mi ¿Qué computador. necesita que le revise el computador? Ah, entonces es la otra. La otra semana, Ahorita sí, yo le- no voy a estar, yo voy a estar fuera la próxima semana. Sí, señor. Pero apenas yo le echo una manita para que Sí. me ayude. Es que me han ido Mucho 50 gusto. tipos. Tengo que tener un virus, no sé, algo, quiero que me lo dejen. Yo se le jodo. Eso. Acompáñame. Tienes un porcentaje de ¿Un porcentaje de qué? de penetración